Ese soy yo el día de mi comunión, mayo de 1987. Recibiendo diplomáticamente esos regalos útiles que en realidad nadie quiere, como una pluma estilográfica. Pues gracias. Un reloj de despertadores. O el mismo despertador que sigo usando a día de hoy. Pues gracias. Pues gracias. Si no se daban cuenta todos de que mi entusiasmo era fingido, desde luego debieron notar la diferencia cuando me dieron el último regalo. ¿Qué es? Pues ábrelo y lo verás. 8 películas grabadas en VHS. Cintas grabadas. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio que están grabadas? Claro, ¿En serio con que las están películas que grabadas? hay. Y esto grabáis por Ahí tenéis, emoción sincera. Pero ¿sabéis qué me deja realmente estupefacto de ese día? Atentos a lo que le dice aquí mi abuela a mi otra abuela. Jorge quiere ser director de cine. Sí, eso. Ya está ahí. ¿Lo habéis oído? Pues Jorge quiere ser director de cine, dice mi abuela. Y mi otra abuela asiente, como si nada de esa información le sorprendiera. Puede montar hasta un videoclub. No Jorge quiere ser un actor famoso, no. Jorge quiere ser director de cine. Aquel día yo acababa de cumplir 9 años. Si preguntáis por mí, me encontraréis aquí, disfrutando del tiempo que me queda por vivir. Siempre procuré beber la vida intensamente, disfrutando cada trago que me queda por vivir. Bueno, pues ya hemos establecido el sujeto protagonista de esta historia, que a mi pesar soy yo mismo. Vamos ahora con el marco geográfico y temporal. Os preguntaréis por qué esa ciudad y ese año. Es en septiembre del 85 cuando mis padres deciden mudarse a Albacete. Y mi hermana y yo con ellos, claro. Estaba relativamente cerca de Madrid, a 2 horas y media, y mi idea era irme para allá y estar un par de años y luego volverme a Madrid. Pero nos quedamos mucho más años, como tú bien sabes. Dejadme que os hable un poco de Albacete. En concreto de la clase de ciudad en la que aterrizamos a mediados de los 80. Hay un libro de Manuel Vázquez Montalbán titulado La Rosa de Alejandría. En él, el detective Pepe Carballo viaja a Albacete a investigar uno de sus casos. El libro se publicó en el año 84. Os leo una conversación entre Carballo y su ayudante Biscúter. ¿Qué sabes tú de Albacete, Biscúter? Que forma región con Murcia. Eso era antes, ahora ya no. Ahora forma parte de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. ¿Qué más sabes de Albacete? Que hace frío y que fabrican navajas, nada más. Nada añades a lo poco que yo sé. Y eso era más o menos lo que toda España sabía de Albacete a mediados de los 80. A Vázquez Montalbán le dio pudor ponerlo en su libro, pero el refranero popular lo supo resumir de forma más memorable con el dicho Albacete caga y vete. Pero bueno, esta otra frase de Carballo lo explica igual de bien. Esta historia es de las más aburridas que he investigado, a pesar de lo fascinante del arranque, un cuerpo de mujer troceado. Pero ya me dirán qué fascinación puede tener algo que en parte transcurre en Albacete. Pues esperemos que alguna, porque si no menudo rato se espera viendo este documental. La población de la capital de Albacete en 1985 era de aproximadamente 100.000 habitantes. Vamos, lo que un macrofestival de música hoy en día cuando se pasan el aforo por el forro de los cojones. Así que no había confusión sobre dónde acababa una ciudad que todavía tenía que asfaltar unas cuantas de sus calles para poder considerarse como tal. Era normal que la calle fuera de tierra y también era normal que hubiera bloques enteros sin edificar, que hubiera bancales ahí con escombros donde pues te apartabas un momento, ibas a hacer pis y volvías. No nos lo parece ahora porque la zona Carretas está en el centro, pero en aquella época se antojaba como algo de barrio. Además había solares en medio sin construir, que daba la sensación de que te ibas a otro sitio. Lo que sí tenía Albacete, como toda ciudad de provincias, era una calle ancha. Bueno, en términos relativos, porque su anchura es de exactamente 8 zancadas y no es una forma de hablar.
Digamos que no es la calle 42 de Nueva York. Todo giraba en torno a la calle ancha y 2 calles más para allá a cada lado. Y poco más. Lo que era el centro, ¿no? Pues a esta calle ancha fuimos a vivir mi familia y yo, concretamente al número 25. Y aún más concretamente al cuarto derecha. Esa era nuestra terraza. Espero que no baje nadie a decirme que porque estoy grabando su casa, porque no sé si lo del docu autobiográfico va a colar. Si queréis saber cómo se veía la calle ancha desde esa terraza, aquí tengo estas imágenes de junio del 92. En mi recuerdo fue una única vez, pero según la hemeroteca, las calles de Albacete se inundaban casi todos los años. Leo en Wikipedia lo siguiente sobre la calle ancha. La calle se construyó sobre el lecho fluvial Río Piojo, denominación que recibió en 1816 durante sus primeros años de existencia. Pues ya lo estáis viendo, el Río Piojo. La calle ancha, a su manera, vertebraba la ciudad, yendo desde su parque más popular, el de Abelardo Sánchez, hasta su plaza más popular, la del Altozano, y en los 700 metros que los separaban se encontraba el comercio principal de Albacete. Y una cosa que me chocaba muchísimo era, por ejemplo, entrar en una tienda, ir a comprar algo y me decían, no, déjelo, ya me lo pagará. Yo me quedaba sorprendida y decía, ¿cómo que ya se lo pagaré? Pues eso en Madrid evidentemente no pasa. Y era porque es que me conocían, sabían quién era desde el primer día. Le cogí cariño rápidamente a la plaza del Altozano porque su reloj de la torre me recordaba el de Regreso al Futuro. Y así podía crearme a mí mismo la ilusión de que no vivía en Albacete sino en Hill Valley. Que es un poco lo mismo si lo piensas, pero bueno. En una vuelta de tuerca metalingüística deliciosa, fue precisamente en el cine Gran Hotel, ubicado en la plaza del Altozano, donde vi por primera vez la película de CMX, en la que sería también mi primera visita al cine en Albacete. Era el mejor cine de la ciudad, sin duda. Eso lo reconocía no el que haya estado, sino también la propia Movie Record, que eran los que llevaban la publicidad en los cines, y que tarifaban en función de la categoría del local. Para ellos, esa categoría dependía del público que iba a ese cine concreto. En los años 50 lo catalogaban como muy selecto. Y en los años ya 80, que es cuando yo sí que lo viví de cerca, era el lugar donde querían estrenar todos. Por ejemplo, ahí se estrenó Cazafantasmas porque Filmayer quería estrenar Cazafantasmas en el Gran Hotel, no en el Capitol, no en el Cervantes, sino en el Gran Hotel. El primer recuerdo de cine que tengo en Albacete sería el Gran Hotel. Y creo que la primera película que fui a ver allí, si no recuerdo mal, fue Cazafantasmas, que me llevaron mis abuelos. En los años 80, cuando yo lo conocí, seguía siendo un cine imponente, pero la edad ya hacía sus estragos en el Gran Hotel. Ese pedazo de lámpara que había con tentáculos arriba, que te pegaba media película mirando y esto al final se va a caer. Y mirar atrás y tener arriba lo que eran las gradas, el graderío, que el de arriba del todo estaba cerrado porque eso estaba ya el pobrecillo hecho polvo. El cine ya estaba pues muy deteriorado. Los que fuimos en esa última época al Gran Hotel veíamos cómo se veían perfectamente los recalos de humedad, de todo. No había un mantenimiento serio. La culpa fue también de que ese local no era en propiedad, era siempre en alquiler. Aún en decadencia, el Gran Hotel era la joya de la corona de los cines de Albacete. El problema era que en los 80 había 8 salas de cine en la ciudad, y yo venía de Madrid, una metrópolis con cientos de películas de todas las épocas en cartelera. Supongo que alguien que solo haya conocido estos tiempos en los que 3 pelis de superhéroes copan la mitad de las pantallas, pues podría pensar que estoy idealizando mi infancia. Bueno, aquí tengo esta revista teleprograma de diciembre del 84, las navidades anteriores a llegar a Albacete. Dejad que os enseñe algunas películas en cartelera en Madrid. Bajo el volcán, de Huston, Broadway Danny Rose, de Woody Allen, Calles de Fuego, de Walter Hill, Der Uzala, de Kurosawa, Dos en la carretera, de Stanley Donen, El Crack 2, de Garci, Eric, oficial de la reina, de Verhoeven, Fanny Pelopaja, de Aranda, Feliz Navidad, Mr. Lawrence, Greystock, Laberinto de Pasiones, de Almodóvar, La ley de la calle, de Coppola, La muerte de Miquel, Papillón, El pico y el pico 2, de Eloy de la Iglesia, Los santos inocentes, Tasio, Stalker, de Tarkovsky. Creo que ya pilláis la idea. No es que yo, a mis 7 años, fuera a coger el metro a un cine de barrio de Madrid para ver una película en ruso de 3 horas. Pero en Albacete era imposible. Y cuando el cine es lo más importante para ti, eso no contribuye a que te enamores de la ciudad en la que vas a tener que pasar la siguiente década. Esta era la cartelera en Albacete la semana de septiembre del 85 que llegamos a la ciudad. Una de Rambo, una de Ozores y Esteso, una de los Ewoks, los Goonies,
Sí, me haría el apaño durante los años en los que tenía que ir al cine cogido de la mano de alguien. Pero a partir de los 12 años no podía quitarme de la cabeza todo lo que me estaba perdiendo. Pero, ¿de dónde me venía a mí esta obsesión tan temprana por el cine? Te llevé al Teatro Alcalá, en la calle de Alcalá, de Madrid, y fuimos a ver La Bruja Novata. Tenías 3 años y todo el mundo me decía, uy, es muy pequeño, no va a aguantar. Abrieron un telón enorme de terciopelo, me parece recordar que era granate, y tú ya empezaste a aplaudir. Y me decías, gracias por traerme, gracias, mamá. Aguantaste perfectamente y cuando salimos del cine me dijiste, ¿sabes? Yo cuando sea mayor voy a ser de los que hacen las películas. La vocación, desprovista de su significado religioso, se define como el deseo de emprender una carrera, una profesión o cualquier otra ocupación o actividad cuando todavía no se han adquirido todas las aptitudes o conocimientos necesarios. Nadie sabe qué activa ese deseo, pero a mí me gusta creer que mi pasión por la imagen en movimiento la he heredado de mis abuelos maternos. Yo tenía un abuelo suizo y una abuela filipina que se conocieron en Barcelona. Nunca me paré a pensar en lo exóticos que resultarían para algunos en la España de los 50. Para mí eran simplemente mis abuelos. Supongo que no fue exactamente así, pero los imagino viviendo la noche barcelonesa en plan la Dolce Vita. Una historia verídica. Una noche, mis abuelos y otra pareja de amigos iban en un coche a toda velocidad cuando un guardia urbano les dio el alto. Entonces mi abuelo decidió hacerse el guiri y fingir que no entendía bien lo que le decían. A lo que el guardia respondió, muy bien, pero usted se acercó el otro día a preguntarme dónde quedaba el Paseo de Gracia y hablaba español perfectamente, así que aquí tiene su multa. Lo que más recuerdo de mi abuelo era su amor por las cámaras. Empezó a nivel familiar, pero porque era un apasionado en la tecnología, entonces, y además muy curioso. Él todo lo que era novedoso lo quería aprender, e investigaba, y siempre de manera autodidacta. Y la verdad es que filmaba muy bien, hacía películas que estaban muy bien. Películas, me refiero, caseras. A mi abuelo le interesaba la parte técnica, pero nunca fuimos juntos al cine. Era demasiado activo como para sentarse durante 2 horas a ver algo que habían filmado otros. Con mi abuela, en cambio, vi cientos de películas sin importar el género. Para ella, una película más siempre era una película digna de ser vista. Ella me contaba que en Filipinas, que es donde nació y se crió hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando volvía del colegio pasaba siempre delante de un cine y tenía 2 puertas, una de entrada y otra de salida. Entonces ella, como ya no había vigilantes ni nada, se colaba en el cine, veía lo que pillaba de película y luego salía y ya se iba a casa. Estos son algunos magazines de mi abuela, una curiosa mezcla de revista del corazón y prensa cinéfila seria. A ella le perdía el Star System. Las películas eran de los que estaban frente a la cámara, no de los que estaban detrás. Y este era su ejemplar de Lo que el viento se llevó, firmado nada menos que por Clark Gable en una de sus visitas a España. Le daba igual que fueran checas, japonesas, chinas, le daba igual, ella las veía todas. Me dio una apendicitis y me tuvieron que operar, hubo que avisarla al cine, porque en ese momento ella estaba en el cine. Entonces mi padre llamó por teléfono, pidió que por favor avisaran a mi madre y tuvieron que parar la proyección de la película y el acomodador, a grito pelado, preguntar por ella para informarle de lo que pasaba. Mi abuela era la única a la que no necesitaba explicarle lo importante que era el cine para mí. Era igual de importante para ella. Vimos películas en blanco y negro y en color, dobladas sin versión original, clásicas y modernas, en la televisión y en el cine, de Billy Wilder y de Tony Scott. De hecho, yo medio discutí con ella porque a ti te llevaba a ver películas de James Bond cuando eras muy pequeño y yo consideraba que esas películas eran un poco violentas para ti. Y mi madre me decía, ¿qué van a ser violentas? Mi idea de la felicidad en aquellos años era pasar una semana en casa de mis abuelos en Madrid, porque él siempre estaba dispuesto a enseñarme a manejar una cámara y ella me llevaba a ver cualquier película. Mi abuela y yo éramos almas gemelas cinéfilas. No vale. Hablando de aquellos años, esta portada de Teleindiscreta resume un poco cómo lo recuerda todo el mundo. Mr. T, Spinette, David Hasselhoff y Diana D.V. Ya sabéis, la mierda esa de Yo fui a EGB.
Pero no todo era de color de rosa en los años 80. España de infección de SIDA por transfusión de sangre. Los primeros años de esta enfermedad parecíamos prácticamente añadiendo a luchar con aquello y la mortalidad en los primeros años de esta enfermedad fue realmente extraordinaria. Siendo sincero, recuerdo esos años como envueltos en una nebulosa. Sobre todo porque todo Dios fumaba en todas partes, hubiera niños delante o no. El día que tú naciste, vinieron tus abuelos, vinieron amigos, vinieron... y todos fumando dentro de la habitación con un bebé recién nacido. Era lo normal. Era una cosa que estaba asumida por parte de todo el mundo, que se fumaba en todos los sitios. La diferencia es que ahora está asumido que no se fuma en ningún sitio, ni siquiera en los bares. Yo me alegro de que hoy en día ya no se pueda fumar en ningún lado. De hecho, el otro día estuve en el Withing Center, vi a un chico fumando dentro del concierto y me indigné. Pero mírale, está fumando. ¿Cómo recuerdo? Bien, seguramente estaría mejor de salud si lo que ocurre ahora hubiera ocurrido hace 35 o 40 años. Pero bueno, tenía su punto rebelde. Un día por la calle mis padres encontraron a tu madre. Ellos se conocían de antes. Mientras se instalaban en la ciudad tú no estabas y, de hecho, recuerdo perfectamente haber subido a tu casa antes que tú, jugar con tus juguetes, estar en tu habitación. No sé qué dice esto de mí como persona, pero 4 décadas después me molesta un poco oír que alguien estaba en mi habitación jugando con mis juguetes sin que yo estuviera delante. Digamos que siempre he sido un poco territorial con mis cosas. Y a principio de curso, bueno, un poquito antes quizá, para feria más o menos, ya fue cuando nos conocimos. Mis padres me dejaron en la puerta del colegio esa mañana de septiembre del 85. Estaba más o menos tranquilo porque ya conocía a un compañero de clase, a Nacho, o por lo menos estaba tranquilo hasta que él se sentó con Juanma y me dejó con el culo al aire. En esas clases, cuando venía alguien extraño, se notaba mucho. Éramos grupos muy cerrados. Eran clases que empezaban en primero de GB y mantenías el mismo grupo, salvo 2 o 3 repetidores que se iban quedando por el camino o que iban llegando de otros cursos. El grupo era muy cerrado. De todos modos, pronto nos obligaron a sentarnos por orden alfabético. Y hay aquí un detalle interesante. La gran mayoría de protagonistas de esta historia tienen un apellido que empieza por A, B o C. Nosotros nos juntó el orden alfabético, éramos los Arenillas, Azofras, Beldas, Cuerdas. Yo recuerdo de haber crecido y estar siempre ahí. Estar en clase siempre al lado de Nacho y tener a Jorge detrás, con Juanma un poquito más para atrás, Raúl Carrero también. Hoy en día en los colegios no pasa eso tanto, la gente se sienta de una forma más aleatoria. Se ha ido descubriendo con el tiempo que era más positivo relacionarnos de esa manera, pero es verdad que eran pupitres en parejas y nosotros recuerdo muchos cursos de estar ahí un grupito de 4 con Juanma, contigo delante. Los de la C, A, B, C, teníamos igual más afinidad que con los que tenían la Z u otra letra. Antiguamente, lo sé porque ya no se hace, pero se pasaba lista. Entonces, al pasar lista, pues tardabas prácticamente una semana en aprenderte los nombres, aunque como tampoco cambiábamos de año en año, pues ya los conocías a todos. Ahí estamos. Pepe, Juanma, Luisen, Raúl, Nacho y yo. En el extremo de la foto y resistiéndome claramente a sonreír. ¿Acaso era yo un niño hosco y poco sociable? Veamos qué piensa Fernando, otro amigo que llegó a la CEDES un tiempo después que yo. Te abordé un día por la calle yendo de camino al colegio y nada, me puse a hablar contigo. Yo era un niño muy abierto, la verdad es que me gustaba hablar con desconocidos y me acuerdo que tú me respondías con sí o no. Dabas poca conversación. Pero sí, ese fue nuestro primer encuentro, me acuerdo perfectamente, porque además tú llamabas mucho la atención la forma de hablar que tenías, entonces parecías un señor mayor. De hecho, mi hermana siempre contaba que cuando llamabas a casa, decía, te llama un señor mayor, Fernando. Yo creo que estábamos en segundo de GB y aparecí una vez con un jersey Lacoste que le había robado a mi padre. Yo salí, me miré al espejo y creía que iba tan bien, y justo cuando llegué a clase y me viste tú, me dijiste, ¿por qué le robas un jersey a tu padre, Raúl? O sea, se me quedó grabado porque dije, hostia, pensaba que nadie se iba a dar cuenta. Y tú eras muy de eso, desde muy pequeño, ser muy observador con esas cosas. Nunca más me puse ese jersey de mi padre.
así que supongo que era a la vez un poco seco y un poco bocazas. Pero tuve suerte, nunca me partieron la cara por ninguna de las dos cosas. Y eso que el ambiente en los recreos podía ser a veces un poco, digamos, carcelario. Era un colegio pequeño, incluso un poco claustrofóbico. Tenía muchos pasillos, parecía una cárcel. Si eras de los primeros años tenías un patio donde tener un recreo propiamente dicho. Conforme te hacías mayor, pues igual era una metáfora de la vida. Acababas entre rejas en un pasillo. Estábamos todos en una galería, metes a 40 niños o 40 y pico, que yo, al llamarme valenciano, además era de los últimos de la lista y me acuerdo que siempre tenía el 42 o el 43 de la clase. Y pues eso, los sacas todos a un pasillo. Imagínate qué hacen los niños, pues nada, darse de leches. Eran 2 hileras de salvajes niños de 12 a 14 años y un pobre desgraciado que tenía que pasar entre medio de todos ellos. El juego era hacer el túnel de las collejas, que pasara alguien por el medio y a darle. Había un concepto que era el nubarrón, que era que cuando el pasillo como ente colectivo decidía que la persona que pasaba entre ellos no había cumplido las reglas, que eran pasar simplemente, había carta libre para golpearle sin piedad. Todos, ¡nubarrón! Y bueno, era un poco salvaje, pero era lo que podías hacer en un pasillo de 1 metro de ancho, tampoco te daba para mucho más. Cuando he visitado la CEDES he visto esas galerías que son bastante estrechas y me han llamado la atención, ¿no? Porque para nosotros era un sitio perfecto para no solo para estirar las piernas, sino para desfogar y para jugar. Parece que no quedamos traumatizados por los años pasados en la jaula. Hoy esas galerías están pintadas de colores alegres para que no recuerden tanto un centro penitenciario. No sé si funciona o no. Ahora parece una cárcel mexicana en una película de Hollywood. Pero bueno, los niños que vi en mi visita parecían todos muy felices. Algo que nunca había experimentado de verdad hasta que llegué a Albacete era el frío. Había días que el viento cortaba como una navaja. Así que en las tardes duras del invierno más valía quedarse a resguardo en casa. Esta era la estimulante vista que tenía desde el escritorio de mi habitación, lo que contemplaba mientras me aprendía las tablas de multiplicar. Mis padres debieron pensar que con ese frío, los escasos cines y solo 2 canales de televisión, pues igual acababa tirándome por esa ventana. Así que claudicaron y compraron un aparato que me haría la vida mucho más llevadera. El vídeo. Estaba el boom de las multipropiedades y entonces pues nos mandaban a parejas, mandaban invitaciones para asistir a reuniones para informarte de multipropiedades y tal. Nunca habíamos hecho ni caso, pero en esa nos decían que si íbamos nos regalaban un vídeo. Nosotros no teníamos vídeo. Entonces dijo tu padre, bueno, pues venga, ¿por qué no vamos? Nos tragamos la reunión, nos regalan el vídeo porque no hay ninguna obligación y ya. Y salimos de allí pues con un vídeo, efectivamente, y una multipropiedad que entonces costó un buen dinero. Aquel primer vídeo era plateado y a mis ojos refulgía como la espada Excalibur del rey Arturo. Aquí estoy, posando radiante y henchido con una de las primeras películas que alquilé, Superman 2. En los últimos 80, ¿qué barrio no tenía? Bueno, barrio, manzana. ¿Qué manzana no tenía en la ciudad? Un videoclub. Prácticamente todas las manzanas tenían un videoclub. Yo tenía al lado de mi casa pues como 5 o 6 videoclubs en un radio de 100 metros. Para mí era el paraíso. Recuerdo un videoclub que eran 2 plantas y yo tenía que pasar por todas ellas antes de elegir una. Y cada viernes que íbamos al videoclub a sacar una película, volvía a pasar una por todas las películas. Todas las películas. Al final, de las que más sacaba era de las pelis de Disney, estas de los años 60, pelis de Kurt Russell, jovencito, Mi cerebro es electrónico, Un gato del FBI, las de Herbie, el escarabajo todas esas películas. Aquel videoclub del que habla Juanma cerró hace muchos años. Hoy el local lo ocupa una librería histórica de Albacete, Erso, lo que me parece de puta madre. Cualquier cosa antes que otro Zara u otro Starbucks. Pero podéis ver las dimensiones del local e imaginar las horas que pasamos allí escudriñando cada cinta en las estanterías. Estabas allí todos los días. Y, por supuesto, los fines de semana, alquilando películas y demás. Disfrutabas la carátula por delante, por detrás, el texto. Disfrutabas la película que te llevabas, pero también ibas ojeando la que te ibas a llevar la semana siguiente cuando dejara de estar alquilada. Un mundo se abrió ante mí el día que descubrí que casi todos los pósteres y troquelados de cartón que las distribuidoras enviaban al videoclub acababan en la basura.
Arrastré algunos de ellos hasta mi casa y decoraron mi habitación durante años. Yo recuerdo un troquelado enorme de Freddy Krueger, que a tu hermana le daba pánico cuando era pequeña y no entraba en la habitación. Ya veis que tenía mis gustos bien definidos en lo que a arquitectura de interiores se refiere. El estallido del VHS generó un nuevo mercado para las cintas piratas grabadas en los cines. Hasta los propios videoclubs querían su tajada de ese pastel. Pues yo recuerdo perfectamente en aquella misma época ir y por debajo escuchar, mientras tú estabas buscando película, escuchar por debajo como te decían, ¿tienes ET? Y decías, no, mañana. La cosa se puso tan seria que cuando se estrenó Rambo, la distribuidora Izaro Films prometía una recompensa de 1 millón de pesetas a quien facilite pruebas para el procesamiento de los responsables de la posible piratería en vídeo de esta película. Y no fueron los únicos. Aquí se daba pues como en cualquier otra parte. Lo que sucede es que es verdad que lo de Lauren Films y las copias piratas de sus películas tuvo gracia porque aparecieron incluso en prensa y se decía, esta copia ha sido localizada y se sabe que es de Albacete. Alguna cabeza rodó, pero fue inútil. A los cines no les quedó otra que encajar los golpes. Una vez que tuvimos reproductor, pude empezar a crear mi propia colección de películas. ¿Que era mi cumpleaños? Pues pedía el VHS de La Gran Evasión. Que Papá Noel, por la razón que fuera, le traía un regalo a los hijos de los empleados de Hacienda y a ningún niño más. Pues yo iba a hacerme la foto que hiciera falta con tal de llevarme mi copia de Regreso al Futuro. Estamos hablando de películas de VHS. Entonces tú los domingos por la mañana te levantabas, como siempre, a las 7 de la mañana, cogías el frufru, un paño y te ponías a limpiar todas las tapas de las cajas, rebobinabas las películas para que no se pegaran y tal. Rayaba un poquito en la manía. Las películas grabadas de la televisión no tenían carátula. Algunas revistas de cine como Pantalla 3 te proporcionaban una plantilla para que crearas tus propias carátulas. Y eso hacía yo. Recortaba, pegaba, estructuraba, creaba textos y logotipos, ignorante de que eso era algo digno de llamarse una profesión. Tenía tanto por ver, por leer, por dibujar, por escribir, por diseñar, tantos cromos por admirar, que a menudo necesitaba tiempo a solas, años, siglos, toda una mañana, para quedarme en plena fuga, en éxtasis, colgado en plena pausa, arrebatado. Enhorabuena si has pillado la referencia. Claro, ese tiempo se cobraba un precio en mi vida social y tenía que suavizar el golpe a mis amigos cuando llamaban para distraerme de las cosas importantes. Te inventabas excusas. Por ejemplo, un día dijiste, no, es que no puedo porque están mis abuelos y tus abuelos estaban en Madrid. O en otra ocasión, no, es que estoy castigado, es que mi madre me ha castigado. Todo esto conmigo al lado y yo diciendo, si no te he castigado, y tú... De todos modos, no era un niño tan huraño como os estáis imaginando. De hecho, inspirado por todas esas películas de ninjas de la Canon, accedí a la propuesta de mis padres de iniciarme en las artes marciales. No te gustaba el baloncesto, no te gustaba el fútbol, no te gustaba nada. Tu padre y yo fuimos a un sitio a que vieras cómo era el karate, a ver si te gustaba, y dijiste, pues sí, vale. Lo que no sabíamos es que con el tiempo te cansaste del karate y te ibas, en vez de ir a karate, te ibas a ver una película, te ibas al cine. Supongo que eso explica por qué nunca pasé del cinturón naranja. Una de las veces que sí fui a karate, y volviendo del gimnasio Palace vestido con mi kimono una fría noche de enero, vi unos focos instalados en la puerta del cine Gran Hotel. Era lo que parecía, el estreno de una película. Pero, ¿en Albacete? ¿En pleno invierno? ¿Qué narices era aquello? Me acuerdo del estreno de Amanece que no es poco, que estábamos esperándolo y esperábamos que llegara José Luis Cuerda. Y Cuerda no vino porque tuvo una indigestión, algún problema estomacal y no pudo venir al estreno, que decían que era estreno internacional. Pues sí, José Luis Cuerda se perdió el estreno de su película más memorable, Amanece que no es poco, rodada en pueblos de la provincia de Albacete. Fue por algo más serio que una indigestión, una hepatitis. Los que sí asistieron fueron muchos de los actores protagonistas, un desfile de estrellas como nunca se había visto en la ciudad. Caja de Albacete patrocinaba la película y era una entidad pues, de mucho renombre en la ciudad. Entonces, el local más lujoso era el Gran Hotel.
Cuando salió aquel cartel de Amanece que no es poco, patrocina Caja de Albacete, la gente empezó a reírse ya. Digo, sí, todavía no había ningún gag. Eso de que patrocina Caja de Albacete les hacía gracia. Ese fue el único estreno de cine que hubo en toda mi infancia en Albacete. Aquellos focos le dieron un poco de glamour a la Plaza del Altozano, pero solo durante una breve noche de invierno. El cine seguía quedando muy lejos y nosotros seguíamos con nuestras vidas. En desagravio hacia mis amigos por todas las veces que fingía no poder quedar con ellos y para abrir nuevas vías a mi creatividad, decidí hacer de cada cumpleaños una performance memorable. Unas semanas antes recibíamos esa invitación que, claro, para niños de 12 o 13 años me maravillaba. Parecía que había recibido un anónimo. Creo que la primera vez que recibí una de ellas, de hecho, pensé que alguien me estaba persiguiendo. Recuerdo perfectamente tu casa y estaba tu padre vestido de monje con una túnica, con su voz grave, dando un discurso y montaste una especie de pasaje del terror. Ahí participamos todos. Participó tu padre, tu tía, tu tío, tu hermana, yo. Es verdad que fue como una mudanza porque hubo que reubicar todos los muebles para dar, claro, esa sensación. Y llegamos allí, tenías toda tu casa, era un castillo tenebroso allí con colchones, eso era una gincana, tu padre disfrazado, tu madre disfrazada. En cada habitación había una escena de película en la que toda la familia se ponía a tu disposición para sorprendernos, en la que pasabas por una habitación y te encontrabas a tu hermana haciendo del exorcista, o de pronto secuestraban a uno de los invitados y aparecía media hora más tarde con la cabeza sobre una mesa. Fue muy impactante, porque metimos así la mesa camilla y se quedaron todos tus amigos muy sorprendidos. Por ejemplo, se vivía una experiencia cinematográfica dentro de ese cumpleaños y bueno, pues era una muestra de lo que se cultivaba ahí, ¿no? De la semilla que se estaba poniendo para que luego germinaría. Una de las vías creativas que nunca me tomé la molestia de explorar, porque mi vocación estaba muy clara, fue la música. Pero otros en Albacete sí lo hicieron y algunos nos tocaba muy de cerca. Quedaba a tocar con Raúl Carrero y me acuerdo que casi por eliminación empecé a tocar la batería con ellos, tocábamos, pues, no sé, versiones de Loquillo y no teníamos batería. Estábamos en quinto de GB y me acuerdo de poner 2 tambores de detergente y con eso tratar de seguir los ritmos de la guitarra. Evidentemente duré poco en esa aventura, gracias a Dios, porque bueno, por suerte ellos se profesionalizaron y les fue muy bien, ¿no? Raúl era una estrella en el colegio ya. Era alucinante. Raúl era carisma puro. Recuerdo a Raúl con la guitarra en el fondo del autobús, marcándose versiones de Loquillo y todo el mundo cayéndose la baba, niños y niñas. ¿Vamos? Era lo más parecido que yo había visto a Raúl era Parchís. Para mí era la encarnación de Parchís. En esa época en Albacete, siendo tan niños, entrábamos en todos los concursos porque llamábamos la atención, ¿no? Más allá de que fuéramos mejores o peores. Pero ese año fue decisivo ese concurso, estaríamos igual en séptimo de GB, con 11 años, no sé, séptimo o así, me imagino. Ese año nos clasificamos para el concurso de San Juan, estando en el cole, y tuvimos la suerte que venían los directores artísticos de DRO y un manager de aquí de Albacete nos dijo, oye, estaros atentos y le dais una maqueta. Entonces era muy difícil hacer llegar una maqueta a una compañía y que te escucharan. Era tremendamente complejo. Nos vieron en directo, vieron que era muy de verdad, les dimos la maqueta el mes de junio, que era, y en septiembre, cuando empezamos a traer las clases, llegué a casa y mi madre me dijo, me han llamado de Discos Raw, algo, he apuntado ahí. Digo, no, mamá, casi me da algo, claro. Era realmente la compañía más importante de música nacional. Entonces imagínate lo que para unos chicos de Albacete de 13 años graban el disco. Pues a partir de ahí nos fuimos en Navidades a grabar. Me acuerdo que ahí ya estábamos en octavo de GB. Y bueno, pues no tuvimos que faltar a clase ni siquiera, ¿no? Grabamos el disco durante las Navidades, volvimos y bueno, pues seguimos en nuestras sedes y con nuestro disco bajo el brazo. Quizás el grupo que más vendimos fue Frankie y el ritmo provisional, que eran rockabillys. Pero estuvo muy acertado porque las letras de las canciones venían a cuento con Albacete, la rebelión del llano, que se llamaba uno de los discos muy vendido. Soy del llano y de secano.
grupos que grabásemos discos con multinacional en Albacete fueron Surfing Bichos, Los Fabiolas, República Gorila, que era el grupo de Juan Carlos, que también grababan con Ariola, y nosotros. Frankie anteriormente había grabado con la Fábrica Magnética, pero era muy difícil salir desde Albacete. No había movida en Albacete entonces. Se creaba, pero era muy difícil de proyectar a nivel nacional. Surfing Bichos sí logró proyectarse fuera gracias al impulso de Radio 3 e incluso estuvieron a punto de telonear a Nirvana. Cosa que al final no sucedió porque el manager de Kurt Cobain se negó a que ningún grupo español abriera sus conciertos. Decía John Cusack en Alta Fidelidad que algunos grupos nunca superaron el telonear a Nirvana. Quizá a Surfing Bichos les sucedió lo contrario. Recuerdo estar en el Guitar Club, por las tardes la discoteca era live y yo trabajaba ahí de relaciones públicas, entonces por la noche me dejaban colarme. No podíamos entrar los menores porque éramos menores de edad, pero yo me colaba y me decía el dueño, tú quédate en el office, no salgas mucho, que no te vean, pero entonces vivía la noche albaceteña como si fuese un veinteañero, ¿no? Cuando en realidad tenía 14 años. Hay un boom de discotecas impresionante. En Albacete había 9 discotecas o quizás más. Pues yo vendía muchos pubs de Albacete, de discotecas. Le preguntaban al DJ, ¿y dónde y tal? Porque esa disquería, tal. Es impresionante, ¿no? En cuanto a ventas. Porque es que había de todo. Había música española, había música internacional. Se pone de moda Valencia. Grupos de eléctricos, de pop, de rock. Me gustaría poder decir que estuve en el ojo del huracán de ese movimiento musical, pero la verdad es que yo seguía encerrado en mi burbuja cinéfila, recibiendo el bombardeo del cine americano más comercial en mis tiernas neuronas. Cada miércoles, Día del Espectador, se publicaba un anuncio en prensa cuyo eslogan a mí me dejaba descolocado. Sea usted joven, vuelva al cine. Pero coño, si yo era joven iba al cine todas las semanas. Iba tanto como podía. ¿Qué más querían de mí? Una de las pocas salas de cine de Albacete se consagró al porno durante más de un lustro, así que había poco que rascar ahí para un niño como yo. La Sala X compartía local con el Cine Candilejas. Se podía dar el caso de que se proyectaran Pared con pared, La historia interminable y Curso de verano con el pepino en la mano, que no eran dos pelis para el mismo target, precisamente. Manolo, el empresario del Candilejas, alternaba la Sala X con películas picantes pero que no eran X. Pues recuerdo Miranda, de Tinto Brass, por ejemplo, o películas similares. Y a partir de un determinado momento no puede aguantar la competencia y alquila sus salas a Salcillo, y Salcillo se queda con ellas. Con la adquisición de Los Candilejas, Salcillo, un exhibidor que había desembarcado en la ciudad en el mismo momento en que mi familia y yo lo hicimos, se hizo con casi la totalidad de los cines de Albacete. En la práctica, un monopolio. Yo creo que el hecho de que el mismo exhibidor fuera el mismo en toda la ciudad, yo no sé si eso era bueno o era malo, porque claro, o veías lo que te traía o no había con qué encender, ¿no? Esa sala 2 del Candilejas, una vez retapizada, empezó a proyectar de vez en cuando cine en versión original. Aquello, como es lógico, me voló la cabeza. Ir a ver M. Butterfly de Cronenberg en inglés me hacía sentir que estaba en una ciudad más cosmopolita y más de fin de siglo de lo que Albacete era en realidad. Había público. El problema es que no hubo paciencia. Lo hemos demostrado después con Filmoteca. O sea, hay un público enorme, cinéfilo en la ciudad, y también lo había entonces. Si no funcionaba muy bien la primera semana, la segunda ya no lo hacías. Tu público tiene que ser fiel y para eso tiene que tener una fidelidad también en la programación. Si tienes siempre una programación estable que va encaminada por ahí, pues vas a encontrar un público que te va a ser fiel. No sé si había, como dice Jesús, un público cinéfilo enorme a principios de los 90. Yo no conocía a nadie y más de una vez me encontré solo en la sala. Ocurrían entonces cosas como esta, que se estrenaba una película de Ken Loach en versión original y al cabo de 2 días empezaba a proyectarse doblada por petición del público. Que supongo sería un eufemismo de las barbaridades que saldrían por la boca de algunos espectadores poco amantes de leer subtítulos. Como la vida siempre es una de cal y otra de arena, esta tímida apertura de la cartelera albaceteña al cine europeo y de versión original se compensó con el cierre del Cine Gran Hotel. El Gran Hotel era el cine más rentable, obviamente, pero claro, sucedió lo que sucedió. Solamente se lo podía quedar, como era lógico, el hotel, que era el único al que le interesaba mantener todo el edificio, porque le suponía ampliar su negocio. El cine no podía quedárselo. Del Gran Hotel, recuerdo la última película que sí la vi, La muerte os sienta también, que me parecía la cosa muy curiosa, ¿no? Que hubieran elegido la película de CMX para la última película del Gran Hotel.
Luego, además, era el único cine que tenía escaparate comercial en el interior. O sea, tú entrabas y había vitrinas que exponían ropa, enseres de tiendas de Albacete. Yo recuerdo en el estreno de Top Gun, alquiló una vitrina, una tienda de Albacete, que puso la chaqueta de aviador que llevaba Tom Cruise, muy parecida, no era esa, pero puso un cartelito que decía la chaqueta de Tom Cruise en Top Gun. Había gente haciéndose fotos con la chaqueta, porque la gente que iba allí se paseaba un rato, se pesaba. Había básculas, te pesabas. O sea, ibas al espacio que había al fondo del ambigú, que no eran palomitas, y en el ambigú te tomabas unas anchoas con no sé qué. Hablamos de un tipo completamente diferente de entender el entretenimiento cinematográfico, que eso se ha perdido. Albacete lloró lo justo del cierre de su cine más emblemático, ignorante entonces de que era el final de una era, porque toda la atención de la ciudad estaba puesta en otra parte. El Albacete Balompié había pasado en apenas 2 años de estar en Segunda B a subir a Primera División. Aquello fue apoteósico, el ver un equipo que estaba en Segunda División B subir a Segunda División A y después a Primera División. Fue una alegría tremenda, algo que nadie se podía imaginar, que el Albacete pudiera estar jugando con equipos como el Madrid, el Barça, el Bilbao, el Real Sociedad. Pues hombre, lo recuerdo con muchísima ilusión. La gente saltó a las calles como si aquello fuera la conquista del espacio, vamos, una cosa parecida. Aquello fue una locura. Fue una locura. Albacete entero, yo creo que vinieron hasta de los pueblos. Es que fue una fiesta, pues como cuando gana el Real Madrid y se llena Cibeles, pues así, pero Albacete. La gente se bañaba en la Fuente de las Ranas. Fue muy divertido. Veníamos de vivir en una ciudad en la que no teníamos ninguna repercusión en los medios. Nosotros vivíamos una realidad y hablaban de otro mundo, que no tenía nada que ver con Albacete. Hablaban de, pues eso, de Madrid generalmente, o de Barcelona, Madrid, País Vasco. Cosas que nunca pasaban cerca de ti. Lo vimos jugar contra el Real Madrid, que entonces jugaban Michel, jugaba Butragueño, era esa época, ¿no? Y me acuerdo de gente de Albacete a mitad del partido llorando y decir, ¿pero por qué lloras? Es que llevamos la mitad del partido y todavía no nos han metido un gol. Quedó sexto, séptimo en la liga. O sea, fue muy bueno, muy impactante. Hasta que Benito Floro se llevó el Real Madrid y ahí se acabó el resurgir del Albacete. Nosotros jugábamos en los descansos del Albacete Balompié y era una sensación tremenda salir ahí al campo, escuchar a la gente cómo rugía, el sonido dentro del campo, que no sé, era una maravilla. Digamos que a nosotros como adolescentes que estábamos viviendo eso nos daba la sensación, o yo lo percibí como que nos daba la sensación de que todo era posible. Podías venir de muy abajo y llegar hasta donde te propusieras. Fue algo histórico, algo que vivimos con mucha emoción y que caló mucho a la gente de Albacete. A amplificar el eco del triunfo del Albacete Balompié colaboró la llegada de las televisiones privadas, en especial la única de pago, Canal Plus. A mí el fútbol me daba igual, lo que me interesaba era el cine, claro. De todos los géneros. Al parecer, más de 30.000 espectadores vieron la primera peli porno emitida en el Plus en octubre del 90. Quiero decir que la vieron codificada. Vamos, que se sentaron a zurrarse la sardina delante de un amasijo de rayas y de sonidos distorsionados que se clavaban como astillas en tu cerebro. La llegada de Canal Plus, Antena 3 y Telecinco fue una revolución difícil de comprender hoy. Triplicó nuestra parrilla televisiva de un día para otro. Bueno, de un día para otro si vivías en una gran ciudad. Porque en Albacete aquellos canales en abierto se sintonizaban de forma tan penosa que bien podrían haber estado todos codificados. Como Albacete llegó la televisión privada un par de años después que no sé si el resto de España o las grandes ciudades, las revistas que compraban en mi casa, las típicas revistas del Pronto, el 10 Minutos, las revistas de Cotillo, ya venían con su programación televisiva y yo me ponía a mirar qué estaban echando en esas cadenas tan misteriosas. No las disfrutaba, pero sí que me detenía a leer de qué iba el episodio de esa semana en Twin Peaks. Twin Peaks, el martes a las 22 horas en Telecinco. A la llegada de las televisiones se sumó un boom editorial y de repente, durante un breve lapso de tiempo, tuvimos en España revistas de terror y de ciencia ficción como Fantastic Magazine, que cubría la preproducción y el rodaje de Acción Mutante, o Fangoria, que sacaba en portada a Paul Naschy, alias Jacinto Molina. Y de pronto ya no te sentías tan aislado.
Había gente ahí fuera que compartía tus intereses. Pero bueno, seguíamos teniendo 14 años y 4 largos años de instituto por delante. Nosotros éramos un pelín intensitos a veces. Nos juntábamos ahí en Villacerrada y nos daban las tantas hablando del futuro y de qué iba a ser de nosotros. Y recuerdo estar en Villacerrada con Fernando y con Fernando Seguro, y supongo que con todos los demás, con la sensación de que ese grupo de amigos que nunca más iba a ser lo mismo, que el grupo se deshacía y que viniera lo que viniera no iba a ser igual. Luego el lunes siguiente estábamos los mismos en la clase, solo que en otro sitio. Mi madre me dijo que iba a ir a la Sedes Grande y lo primero no me gustó porque tenían clase por la tarde, en el resto de institutos no había clase por la tarde. Pero luego me resultó muy gratificante ver que el gran grueso del grupo de amigos continuábamos en la Sedes Grande. Pasas de ser el mayor en el colegio a ser el más pequeño en el instituto. Recuerdo a los que estaban en COU como si fueran unos abuelos ya, como súper mayores. Me hacía gracia porque algún profesor pues empezó a decir como por números, ¿no? Aquí habéis entrado, pues no sé, 200. Y a COU acabaré pues 100 y luego a la universidad 50 y luego, en fin, y al final se iba como reduciendo. A pesar de ese recibimiento en plan el sargento de hierro, pronto nos sentimos muy cómodos en aquel instituto. Erais gente muy especial. Me acuerdo más de los alumnos antiguos que quizá de los que tuve hace 10 años, o 5 años, o incluso 3 años. Porque erais de otra manera distinta como es ahora y cada uno tenía, no sé, a lo mejor también tiene que ver el que hubiera menos gente en el cole. Entonces el trato alumno-profesor era mucho más personal de lo que es ahora. Y sobre todo que erais muy creativos. Es lo que más he hecho en falta yo en la educación, la creatividad del alumno. Los comentarios de texto que nos hacían hacer, y sobre todo doña Pepa, una profesora que teníamos, que nos hacía leer una noticia el fin de semana y hacer un comentario de texto el lunes. A mí no me apetecía escribir sobre el cierre de Galerías Preciados, ni sobre la campechanía de Juan Carlos I, ni sobre el pene cortado de John Bobbitt, ni sobre la supuesta atracción de Madonna hacia Jesulín. De pronto tuve una idea, que aparecía en los periódicos cada fin de semana que a mí me interesara, los estrenos en cartelera. Y como yo iba al cine puntualmente cada viernes por la tarde, decidí que mis comentarios de texto iban a ser críticas de cine de todas las películas que viera. Emularía a Jordi Costa, a Daniel Monzón y los demás críticos a los que leía cada mes en las revistas que compraba. Eras un alumno muy bueno, pero aquí en literatura es que sobresalías. Aquí sobresalías totalmente, porque tenías un diccionario en la cabeza y empleabas un vocabulario que yo jamás he oído. Bueno, que no se me ha dado otro chico como tú. Y a mí me encantaba y por eso te lo hacía leer, porque es que yo alucinaba. Y los compañeros también. Yo estaba siempre ansioso por oír el comentario de texto tuyo y el de Juanma. A mí me gustaban mucho los dos vuestros y es verdad que aprendí mucho porque además reconozco que teníais una cultura por encima de la edad que teníais. Había gente muy buena y en todos los cursos. Pero ya te digo, como tú, ninguno. Porque a mí me gustara. Claro, que igual se lo lees a otro y dice, pues no es para tanto, yo qué sé. Pero a mí me encantaba. Vale, soy consciente de que estos halagos no aportan mucho a la progresión dramática de la historia, pero permitidme la indulgencia ya que esta película es una crisis de la mediana edad en toda regla, y reconforta oír que dejamos alguna huella en aquellos años formativos. Y al menos, con esas críticas que escribí cada semana durante años, animé a algunos de mis compañeros a pisar un cine de vez en cuando. Cuando hablaste en un comentario de texto de una película de dibujos animados e invitabas a todo el mundo a quitarse esos prejuicios de una película de dibujos, y bueno, me quedé alucinando y de hecho fui a verla, claro. Encontraba la manera de seguir pensando en el cine durante las horas de clase. Pero, ¿sería capaz de llevar esa obsesión todavía más lejos? Ahorre hasta un 25% de gasolina en su coche con Gas Buster. Gas Buster es un aparato que se coloca en el coche y con el que ahorra entre un 10 y un 25% de gasolina. Gas Buster no necesita instalación y usted mismo puede colocarlo en menos de un minuto. Gas Buster no altera la garantía de su coche y le durará toda la vida.
Además, es válido para todo tipo de coches y de camiones. Llame al 932741580 y compre su Gas Buster. Si no queda satisfecho, le devolvemos su dinero. La población de la ciudad de Albacete crecía paulatinamente durante los años 90 y al final de la década llegaría a 150.000 habitantes. Esto, como es lógico, tenía consecuencias en la movilidad y los hábitos de los transeúntes de la calle ancha. Medidas como cortar el tráfico los fines de semana o cobrar por aparcar en el centro no eran muy populares en una ciudad en la que muchos cogían el coche hasta para tomar un café a 3 manzanas de distancia. Lo que se daba de tortas con el paulatino aumento demográfico, claro. Se puede hacer mejor, se puede hacer peor, pero como idea lo que es peatonalizar los centros de las ciudades me parece que está bien porque devuelve eso, la ciudad al peatón y la hace más amable. Pues tiene que ver con una ciudad con menos contaminación acústica, menos contaminación en general. A Carmina Belmonte, alcaldesa de la ciudad a principios de los 90, la ridiculizaban en los medios por las obras que emprendía para transformar el centro. Pero cuando empezó a hablarse en serio de peatonalizar la calle ancha, ahí es donde se fraguó de verdad el asesinato mediático. Primero eran los barrios, es decir, las asociaciones vecinales, quienes se oponían a la peatonalización. Luego los comerciantes. Por ejemplo, Antonio García afirmaba: «La inseguridad crecería si peatonalizan el centro». Y Francisco Ramírez añadía: «La calle Mayor incita al vandalismo». Vandalismos con V, por cierto. Vamos, que adoquinar el centro iba a convertir a Albacete en el negociudad de Mad Max 3. Yo creo que para cualquier cambio siempre va a haber un sector de la población que se va a resistir porque es humano, pues nos cuesta a veces cambiar. Ya no sé si para adelante o para atrás, pero lo que es hacer cambios en general nos cuesta a una parte de la población. Lo que quedó claro es que la ciudad no estaba preparada todavía para entrar en el siglo XXI. El consistorio tuvo que recular en su plan de peatonalizar la calle ancha y el Altozano. Pero el urbanismo no era mi problema a los 15 años. Estaba más preocupado por el aborto o la eutanasia, temas sobre los que nos obligaban a hacer trabajos en grupo en clase de religión. Y si querías buena nota, te convenía no mostrarte muy progresista en ninguno de estos asuntos. Eran unas clases un poco confusas, de conceptos muy mezclados, donde valía todo. Y no sé si azuzados por la persona que daba la clase, nuestra profesora que daba la clase, o por esa sensación que teníamos de que con ser creativos nos van a poner buena nota, empezaron a surgir cosas como rodar los primeros cortos. Mi madre había comprado una cámara de vídeo el año anterior para seguir los pasos de su padre e inmortalizar reuniones familiares. Mamá. Inevitablemente, no tardé en utilizarla para otros fines, pero primero quise hacer con ella algunas pruebas de imagen y sonido. 1, 2, 1, 2. Visto hoy, parece la clase de vídeo que graba alguien antes de perpetrar una masacre en su instituto, pero os aseguro que las armas solo me interesaban por su fotogenia y con fines dramáticos. Al tener acceso a una cámara, pronto surgió la idea de hacer un cortometraje como trabajo de religión, aunque no fui yo quien lo propuso. Tú lo querías porque ya habías hecho algunos cortos con tu primo en los veranos anteriores y te parecía que era un esfuerzo terrible. Supongo que veías algo en nosotros que te iba a implicar mucho esfuerzo. Esos cortos con mi primo a los que se refiere Juanma eran una parodia de nuestra familia conjunta. Lo pasábamos bien haciéndolos, pero luego no había quien se los tragara. Y nunca me sentí muy cómodo estando delante de la cámara. Estábamos encantados porque, bueno, en vez de hacer un trabajo al uso, el hacer una filmación, un corto y luego vernos nosotros y tal, pues claro, entonces no existían móviles y no era habitual que tú te pudieras ver en movimiento. Y recuerdo insistir mucho hasta que dijiste que venga, vale, que lo hacías solo si lo dirigías y no salías. Abortarás en cuanto lleguemos a Londres. No solo eso, ¿cómo un padre puede matar a su propio hijo? Parece lógico. Si está arruinado y le van a dar una pasta, ¿el seguro? ¡Cerdo! Hicimos el primer corto como respuesta a un trabajo de religión que tenía que ir sobre el aborto, la eutanasia, todos esos temas que gustaba tanto de poner a debatir a los chavales y que cogiéramos posturas. Pues nosotros hicimos un corto que no tenía nada que ver con todo eso y en la última frase del corto intentamos meter todos los temas del trabajo de religión. También denotaba la poca vergüenza que teníamos. Porque tener
que presentar un trabajo de religión y hacer el vídeo que nos apetecía hacer, y en la última escena que el que estuviera muriendo dijera eutanasia, que era de lo que tenía el trabajo, pues me parecía brillante. Ahora con los medios que tenemos audiovisuales, pues es mucho más fácil que alguien pueda hacer algo de grabarse, aunque sea en vídeos cortos para TikTok, pero es algo como súper habitual. Pero entonces no. Entonces, que alguien tuviera una cámara ya era casi una rareza, ¿no? Y que encima emplearas la cámara para hacer ficción. Si tenías acceso a una cámara, no se te ocurría crear un guión de Hollywood. Digo de Hollywood porque evidentemente no eran de películas made in Spain, sino que era pues tiros, peleas, no propias de películas españolas en esos tiempos, ¿no? Como tenía que aparentar ser un señor un poco mayor, iba con una americana, una corbata, un pantalón, y eso lo grabamos un viernes después de clase y me presenté así en clase el viernes por la tarde. Lo cual la gente se me quedó mirando, me decía, ¿dónde vas? Digo, es que tenemos que grabar una escena de una película después. Cuando me veo ahí en la mesa, que apenas asomo la cabeza de la mesa, haciendo de adulto, pues la verdad es que me daba bastante vergüenza. Pero al mismo tiempo también, pues eso, me hacía mucha gracia y me divertía. Yo sobre todo tomaba conciencia de esas cosas cuando veía el resultado. ¿Quería algo? Mario Alcaparra, hijo. ¿Mario Alcaparra? Llevamos 2 días buscándole. Por favor, díganos todo lo que sepa. Yo suspendía la incredulidad desde el minuto 1. En mi cabeza, el espectador, quien quiera que estuviera viéndolo, hacía lo mismo. Sabían a qué estábamos jugando a hacer una peli. Y ya está, no había que convencerles de que éramos adultos. Eso nunca entró en juego. Yo creo que jugábamos a interpretar el personaje, pero no hacernos pasar por lo que no éramos. O sea, el personaje era un asesino, lo interpretábamos, pero no fingíamos que éramos adultos interpretando a asesinos. Quítate de ahí, Pepe, no puedo grabar. El gran reto era que no teníamos posibilidad de editar a posteriori. Las escenas tenían que grabarse cronológicamente, tratando de intuir cuál era la duración correcta de cada plano para grabar a continuación el siguiente. Oye, tener cuidado ahí, ¿eh? Estamos callados, por favor. Acción. Dale un buen puñetazo así. Claro. Ah, pues túmbate en la barandilla. Tú mismo has dicho que podías bailar en la barandilla. Estar tumbado no te va a costar tanto. Entonces subo la cámara y Juanma le quita las manos. Dios, madre mía, qué miedo por tu padre. Callados, ¿eh? 1, 2, 3, acción. En cuanto notaba la presencia de la cámara enfocándome, me estaba partiendo de risa. Teníamos que cortar mucho y la cámara no era una cámara digital, era una cámara analógica, y cada vez no había montaje, lo hacías del tirón, entonces cada plano tenía que ir en el sitio. ¡Argamucia! ¡Argamucia! Pues os vais a joder los últimos que no estaban grabando, que no sabía que os ibais a reír. Te lo tomabas más en serio que nosotros y entonces te enfadabas un poco porque nos reíamos a mitad de las frases y todo eso. ¿Por qué tomábamos ya? Toma 4. Toma 20. Y es verdad, tú ves el primer trabajo y en las actuaciones, pues bueno, pues nos reíamos así a mitad de las frases, no quedaba eso muy allá. Toma 51. Toma 53. Madre mía, los 12. Y madre me mata. No molaba repetir mucho porque te veías un poco, estoy siendo el lastre de esto, que ya empezaba a coger ritmo y porque me he reído ya hay que volver a hacerlo. Pero es que yo recuerdo esos cortos como una risa continua.
Tío, casi lo tiras. Cuando nos equivocábamos tenías que rebobinar. Y cada vez que rebobinabas te comías un poquito de la escena anterior. Y cuando repetíamos mucho te ponías de mal humor ya. Qué mala. No me agarras el nombre con cámara. 1, 2, 3, acción. En el fondo, todo lo que lo prolongara, aunque fuera a equivocarse, a mí me parecía de lujo. Eso era una fiesta, era prácticamente lo más parecido a una juerga que podíamos hacer en esos tiempos. Por encima de la barandilla tienes que mirar. Cuídate de aquí. Joder. Está bien. Tengo que destacar la paciencia que tuviste con todos nosotros. Yo creo que era una cuestión de actitud. A todos nos gustaba y yo creo que no decíamos a nada que no. Te lo tratábamos de poner fácil, pero sí que es cierto que esa paciencia era muy importante. Para una aquí va a salir. Parece que se van a reír. Sin un ápice de moral, grabado en la primavera de 1993 y con una duración de 15 minutos, ganó el único premio al que podía aspirar. Un sobresaliente en aquel trabajo tan fariseo sobre el aborto y la eutanasia. El siguiente trabajo en grupo que nos encargaron trataba sobre la Inquisición española. En mis horas de encierro en mi habitación había estado ensayando una rudimentaria animación, y les dije a mis amigos que yo me encargaba de hacer el trabajo. Me llevó un fin de semana entero de estar moviendo mis másters del universo, que eran lo más parecido a personajes del medievo de lo que disponía, pasando por alto pequeños anacronismos como el suelo de terrazo o el gotelé de la pared. De nuevo, la nota fue un 10 para todos nosotros. Acuérdate de tus semanas culturales, que hacíamos concursos de comidas, de paellas, de postres. Yo recuerdo la primera semana cultural mía, me apunté a prácticamente todo, incluso al concurso de pulsos. El premio de todas estas cosas era irse un fin de semana a Benidorm. Todos los ganadores de todas las actividades iban a Benidorm. Tuve la mala suerte de que me tocó en primera instancia con el campeón del año anterior, con un tal Eclipse. Y entonces recuerdo el nombramiento de llamar José Belda contra Eclipse. Y evidentemente Eclipse salió, José Belda no salió. Yo creo que un poco porque llevábamos un par de años entregando cortos a todos los trabajos que nos pedían. Desde la propia organización montaron una sección de cortos. Motivados por la perspectiva de un fin de semana en Benidorm, que para nosotros era entonces como Las Vegas, decidimos hacer una continuación de nuestro primer éxito y la llamamos Los Inmorales. Se trataba de un policíaco en el que el asesino que interpretaba a Juanma en el primer corto se escapaba de la cárcel para tenderle una trampa al inspector que le había metido allí, interpretado por Fernando. Estás loco. Yo estoy loco, pero tú estás muerto. A preparar dicha emboscada le ayudaba un político corrupto interpretado por Pepe, a cambio de que el asesino liquidara a su padre en coma, interpretado por Nacho. En venganza porque éste había encargado la muerte de su otro hijo para cobrar un seguro. Un culebrón incomprensible hasta para mí, aunque tampoco ayudaba el hecho de que cada actor interpretara varios papeles al mismo tiempo. Todo lo que fuera un disparate en el corto a mí me encantaba. ¿Le conozco? Puede ser. He operado a mucha gente. Ponernos una peluca y salir en el plano y que la gente dijera, pero si es el asesino, ¿qué hace en el plano? Eso me encantaba. Generar esa extrañeza, a mí eso me parecía que era la razón de ser de esos cortos. Tendrás otro como este cuando atrapes al asesino. El dinero lo puede todo. Nos costaba incluso seguir el hilo de ese guión, porque lo mismo estabas haciendo de protagonista principal, que eras el repartidor de pizza, que eras el vigilante de la cárcel, que hacías de extra. O sea, para alguien que no tenía el guión en la cabeza, pues era bastante complicado. Alguna vez me dijiste, pero estás tonto que se vea al asesino en la rueda de prensa. En mi cabeza era, ¿qué más da? Si saben, el que lo está viendo sabe lo que estamos haciendo. Se está riendo con nosotros. Lo que sí tenía Los Inmorales era más ambición que su predecesora. Más personajes, más escenas y más localizaciones. Tirabas del carro con estas iniciativas, pero es que nos sorprendías a todos. Un día aparecías y decías, este fin de semana grabamos en el instituto. Y claro, para nosotros era una maravilla, tal. Nadie sabíamos qué íbamos a hacer, nadie sabía cuál era su papel, pero íbamos encantados de la vida y además lo pasábamos en grande. Lo curioso es que hacíamos del instituto una cárcel, que el símil quizá no les hubiese gustado, pero sí. Nos dejaron las llaves. Para mí fue como un día de fiesta, porque estábamos todos juntos, 5 o 6,
Teníamos el instituto para nosotros solos y descubrimos cosas que no sabíamos ni que existían por ahí. Bajamos a los sótanos, vimos mobiliario antiguo, expedientes antiguos, lo pasamos muy bien. El clímax transcurría en el gimnasio del instituto e incluía una acción por parte de Juanma digna de un especialista de cine. Era absurdamente loco porque teníamos unas colchonetas de clase de gimnasia que debían llevar en el instituto desde los años 60, que esa goma espuma debía estar bastante degradada, y se nos ocurrió que la idea fantástica era que yo me tirara de un primer piso, que mientras pusiéramos un número concreto de colchonetas, 4, 5, 6, pues todo podía hacerse. Y eso hicimos una pequeña montañita de colchonetas y me tiré desde un primer piso. Si lo pienso ahora, vamos, podría haber ocurrido 1000 cosas mal. Podría haber caído 20 centímetros a la derecha y en vez de pillar 5 colchonetas, haber pillado solo media colchoneta y haberme dejado los tobillos en ese salto. Estoy cayendo ahora en la temeridad. Yo creo que en el año 93-94 fue cuando se instaló Telepizza en Albacete. Eso era como un síntoma de modernidad. Hay muchísimas escenas de nuestros cortos en los que estamos con Telepizza. La primera pizza a domicilio que tomo en mi vida es en tu casa, en las sesiones previas a grabar los primeros planos del primer corto. Me parecía muy sofisticado en esa época comer pizza a domicilio. En mi casa eran bocadillos de lomo con mayonesa. Hasta entonces nos conformábamos con Bocata Quick o Pockins Burger, franquicias de hamburgueserías que no tenían criterios tan estrictos a la hora de poner una franquicia como podía tener McDonald's. Fueron llegando las cadenas de comida rápida, pero la ciudad aún crecía a su ritmo. En el corto pueden verse todos los solares que ahora, 3 décadas después, parece que nunca existieron. Aunque donde antes había un banco, ahora hay otro banco. La banca nunca pierde. Eso sí, árboles hay unos cuantos menos. Los Inmorales, de 40 minutos de duración, ganó el certamen de cortos de la Semana Cultural de nuestro instituto y nosotros pudimos viajar a Benidorm, donde Nacho se rompió la nariz tirándose a la piscina del hotel y al resto nos desplumó un yonki en la playa. Yo seguía encerrado en mi mundo, pero este estaba cambiando. En Cimoc y en Creepy descubrí autores como Richard Corben, Bernie Wrightson o Bernet Diabouly, cuya serie Torpedo demostraba que los de aquí no éramos menos que nadie, que podíamos abordar ciertos géneros igual de bien que los americanos. Sentía más orgullo patrio leyendo esos cómics que viendo ganar a Indurain. También empecé a comprar El Víbora, seguramente porque el porno dibujado colaba mejor en casa que el fotorrealista. Leía a Peter Bagge, a Ralph Koenig, a Mónica Ibea, a Miguel Ángel Martín. En cuanto al cine, me había obsesionado últimamente con el fatalismo y la negrura de la trilogía zombie de George A. Romero. Había algo maravillosamente aterrador en la figura del muerto viviente. Un cascarón vacío, ansioso por arrancarte la carne de los huesos. Los zombies no estaban de moda a mediados de los 90, pero aún así nos lanzamos a hacer nuestra propia versión de La Noche de los Muertos Vivientes.
una de las primeras escenas en las que venimos hablando por un camino solitario, Germán y yo, y hablamos durante más de un minuto, un diálogo que entiendo que nos aprenderíamos y que muestra precisamente esa cultura musical, cultura cinematográfica, porque no paramos de hablar de películas. Hombre, no era una buena película, pero no sé, tenía lo social. Un buen ritmo, suspense, atmósfera y todo eso. Pues las que me gustan a mí son las de Freddy. Ahí ya había guión porque recuerdo tener el texto de esa primera escena, hablando de Scanners y de otras películas que ya te gustaban. Aprovechabas cualquier escena para sacar todo lo que se cultivaba, ¿no?, en tu cabeza. Y entonces todos los diálogos que tienen nuestros cortos hablan de películas, de libros, de cuestiones que no eran propios para gente de nuestra edad, o por lo menos no era muy habitual, ¿no? Germán, trae más leña y tráete la Fanta ya de una vez. 2 detalles significativos hacían distinto este corto. Joder, si te antes he ido ya por ella. Primero, los actores interpretaban por primera vez a personajes de su edad, a gente normal. Ahí tienes la Fanta. Y segundo, la acción transcurría en Albacete y así se indicaba sin rodeos desde la primera secuencia. Como pueden ver, desde primeras horas de esta mañana se está evacuando esta ciudad manchega. Policías y militares corren por las calles en un auténtico caos. Nadie sabe lo que ocurre, o nadie quiere saber lo que ocurre. Porque realmente no es ciencia ficción, es absoluta realidad, pero está ocurriendo. Los muertos se están levantando y atacan a todo ser viviente. Yo creía que era Albacete, creía que era el Altozano. No sé por qué pensaba que había sido grabado desde el balcón de tu casa. Aunque paradójicamente, la mitad del corto se grabaría en una casa en las afueras de Madrid. Y había que trasladarse allí para hacerlo y recuerdo que mi padre pues no me dejó. Tan sencillo como eso, no me dejó irme de fin de semana a Madrid, allí, a grabar, y por esa razón al final mi papel quedó reducido. Luisen y yo, que en esa época ya estábamos jugando al fútbol a más nivel, ya teníamos compromisos todos los fines de semana para jugar por la provincia y por la comunidad autónoma. La primera escena creo que la grababas en Madrid. Pues teníamos ya fecha para irnos y como 15 días antes o una semana antes, jugando al fútbol en educación física, un accidente con un compañero, me dieron una patada, me rompieron el pie por 5 sitios a la vez. Nacho pasó un instituto muy malo con las lesiones deportivas. Él se ponía de portero y paraba mucho, pero claro, paraba con huesos que no estaban todavía desarrollados. Y entonces tenía 15, se dislocaba las manos, le pasaba de todo. No podía hacer mucho. Tampoco podía escapar de una horda de zombies con una escayola, era carne de cañón. Intenté sacar partido de las lesiones de Nacho, como demuestran los storyboards en forma de cómic que dibujaba durante las horas de clase, pero al final no hubo manera de meterle. Agobiado por las bajas del grupo a pocos días de ir a grabar a Madrid, se me ocurrió proponérselo a un compañero al que percibía bastante interesado en el arte dramático. Se ve que había una baja, ¿no?, en el grupo, en Los Inmorales, y entonces pues me dijiste, oye, te vienes, que mira, nos ha pasado esto, tal, me lo tiene, a ver si lo podemos hacer rápido. Digo, lo tengo que preguntar, claro, en mi casa. Y ahí éramos chavales. Pero nada, me dijeron que sí y nada. Y ahí para allá que nos fuimos. Germán era un adolescente afable que también vivía en su propio mundo. Le recuerdo preocupado porque Al Pacino y Robert De Niro, que compartían la misma voz de doblaje en España, fueran a aparecer juntos en Hit y uno de los dos tuviera que cambiar de doblador. Era la clase de persona con el tiempo y la energía suficientes como para memorizar el monólogo final de Pacino en Esencia de Mujer solo por el placer de hacerlo. ¿Desquiciado? Usted no sabe lo que es estar desquiciado, señor Trust. Se lo enseñaría, pero soy demasiado viejo, estoy demasiado cansado y jodidamente ciego. Si yo fuera el hombre que era hace 5 años, utilizaría un lanzallamas contra este lugar. Desquiciado, ¿con quién coño cree que está hablando? Germán es un buen fichaje. Ese, bajo mi punto de vista, era el actor del grupo. Era el que de verdad lo veías y decías, se puede hacer bien. En la casa en Madrid, cuando nos atacan los zombies, estábamos haciendo fuego en la chimenea y de pronto dijiste, pues coge ese palo y los ahuyentas. Y estábamos todos como diciendo, pero ¿el palo con fuego? Sí, sí, cógelo, que no se queme nada. Y entonces salimos ahuyentando a los zombies con un palo con fuego. No decíamos a nada que no. Y sobre todo yo creo que también veíamos que uno de nosotros tenía pues un objetivo y un interés muy grande en que algo saliera muy bien. Y yo creo que eso nos arrastraba
a ir contigo en esa dirección. Si me dices ahora que cogiese un palo con fuego y saltase por encima de un sillón, pues imagínate, ¿no? Pero sí que es cierto que en esa época, con esa edad y con la ilusión con la que nos trabajabas todos los cortos, pues no podíamos decir que no, era evidente. Las pelis de zombies necesitan, valga la redundancia, zombies. Así que recluté a familiares, a amigos y a toda la clase de teatro de nuestro instituto para que arrastraran los pies frente a la cámara. El único que se tomó la molestia de traerse una camisa rota para parecer más descompuesto fue un compañero de clase llamado Ernesto Sevilla. Absoluta Realidad nos llevó todo el invierno del 94 al 95 para una duración final de 29 minutos. Yo no tenía más ambición que hacer los cortos y luego guardar el VHS en la estantería, pero con este empezaron a pasar algunas cosas. Los periódicos locales se hicieron eco de la grabación del corto y de que iba a competir en un festival valenciano, el Cinema Jove. Un día compré un libro de aspecto interesante titulado La aventura del cine, que hablaba sobre la historia del cine en Albacete, las salas, los rodajes. Estaba leyendo sobre Amanece que no es poco, y al pasar la página me quedé de piedra al descubrir que hablaban de Absoluta Realidad. En aquella época que alguien hiciera un corto se destacaba en los periódicos. Pues los apuntes que sacamos en La aventura del cine era porque eran noticias que de alguna manera habían llegado a la prensa. En aquel momento tú veías a alguien rodar un corto en la calle y te llamaba la atención, ¿no? Del mundo del corto no hemos tenido una trayectoria luminosa de cortometrajistas o de directores que hayan dado primero sus pasos por el corto y después al largo. Ni José Luis Cuerda siquiera. O sea, José Luis Cuerda donde se forma es en Televisión Española. Como era menor de edad, fue mi padre quien me acompañó al Cinema Jove. Era el primer festival de cine al que asistía y ya solo compartir oxígeno con Irving Kershner, el director del Imperio Contraataca, me parecía como haber llegado a Hollywood. En nuestra sección, Absoluta Realidad competía con cortos de directores como Alberto Rodríguez o Mateo Gil. Pero es que en el apartado de cortos en celuloide estaban Nacho Cerdá, Javier Fesser, Santiago Segura, Jaume Balagueró, Alejandro Amenábar, Fernando León de Aranoa o Paco Plaza. Vamos, que era la zona cero del cine español del siglo XXI. Lo más impactante de todo es que Absoluta Realidad se emitió de madrugada en Canal Nou, que entonces se sintonizaba en Albacete. Yo me lo perdí porque estaba viendo un documental de Van Damme en el Plus y solo llegué a tiempo de ver los créditos finales. Desperté a mis padres para decírselo, pero no parecieron muy impresionados, quizá porque eran las 2 de la mañana. Mis primos viven en Valencia, en Burjasot. Mi madre me dijo, ha llamado el primo que te ha visto en la tele. Y resulta que esa noche lo habían visto en televisión y ni siquiera sabía que lo habían proyectado. La verdad es que fue una sorpresa y una alegría muy grande. La crítica que más me importaba era la de mis abuelos. Él veía cosas en las que los demás no reparaban. Por ejemplo, me señaló que Germán no cogía el hacha con ímpetu y que eso le restaba tensión. 3 décadas después, aún pienso en ello cuando veo sus planos. Mi abuela hacía menos observaciones técnicas, pero su aprobación silenciosa era todo lo que yo buscaba. Sabía que cuando empezara una carrera me marcharía a Madrid a vivir con ellos, así que todo fue una larga cuenta atrás. Me hacía feliz saber que en un año tendría cientos de cines para ir con mi abuela cada semana. Sí, los tienen a todos en el salón de actos. ¡Eso no lo sé! ¡No lo puedo saber! Saquen a todos sus hombres del edificio, empezamos a matar rehenes en menos de 30 segundos. Animados por la repercusión de Absoluta Realidad, en otoño del 95 nos lanzamos a realizar el que sabíamos de antemano que iba a ser nuestro último corto de instituto. Aquel año se había estrenado Pulp Fiction y todos los cortometrajistas del mundo estábamos sufriendo la fiebre Tarantino. Así que volvimos al género policíaco de atracos que salen mal y socios que se traicionan unos a otros, y rizando el rizo con las referencias a la cultura pop. ¿Sabes cómo llaman al cuarto de libra con queso en París? Otra cosa en la que influyó Quentin fue en el uso de la música. Si él tenía el descaro de reciclar las bandas sonoras de las películas de otros, ¿por qué no iba a poder hacerlo yo tirando de mi limitada colección de CDs? Y esa es la razón por la que ahora no puedo enseñaros ciertos logros de montaje sin que los herederos de James Horner o Michael Kamen me demanden. Además, ese corto ya nos dio suficientes problemas con la ley.
estábamos grabando una escena en la que bajábamos de un todoterreno. ¿Qué hora es? 7:05. ¿En marcha? Con máscaras, con armas de fogueo. Y entrábamos en el Portón, un bar de copas, para llevarnos la caja fuerte en horas en las que no estaba funcionando el bar. Conocíamos al dueño del Portón y nos dejó rodar allí y todo. Y un vecino nuestro nos prestó un Land Rover que tenía, lo llevó hasta la puerta del Portón, lo dejó ahí aparcado, porque se suponía que era el coche con el que cometíais el atraco. Se supone que yo era el que conducía. ¿Qué hora es? Las 7:05. Recuerdo estar obsesionado mirando si la gente que pasaba al lado se extrañaba de que hubiera un niño al volante. Ya está aquí. Y parece ser que no, o sea, que ahí es cuando tomé un poco de conciencia de que, oye, mira, ya parezco un poco más adulto. Tuvimos la mala suerte de que por la mañana había ocurrido un atraco, o eso nos dijeron, no sé si en Almansa o en Ellín, en la provincia de Albacete, con máscaras en una sucursal de banco. Grabamos la escena como 7 u 8 veces, repetimos salir del coche, entrar en el portón, volver al coche, volver a grabar, y alguno de los vecinos debió pensar que estábamos atracando de verdad un banco. Supongo que es alguien que no se quedó a ver cómo repetíamos una y otra vez la salida del coche y entrábamos en el portón. Vino la policía, nos vieron que llevábamos pistolas de juguete, pero bueno, que algunas parecían un poco reales y tal, y acabamos en la comisaría. Yo me enteré porque el dueño del coche, que fue a recoger el coche, pues se lo contaron. Entonces me llamó al telefonillo y me dijo, oye, que tu hijo está en comisaría, tu hijo y todos sus amigos. Y nos tuvieron horas en el cuartelillo sin hacer nada, simplemente esperando a nada, porque estoy seguro que la policía estaba dándonos una lección sin más, y nos tuvieron en una sala de espera durante horas. ¿Qué pasó después? Entró la policía, hubo confusión, muchos disparos, todos muertos. Pasó a hablar con el comisario y me dice, bueno, esto es serio porque, claro, iban armados. Yo, bueno, pero es que eran armas de juguete. Dice, sí, señora, pero mírelas. Y me hace así, me enseña una mesa donde estaban todas las armas colocadas. Es verdad que eran todas de plástico, pero estaban todas colocaditas como cuando pillan a gente de la ETA. Cualquiera diría que estábamos retenidos hasta que nos identificasen, porque estábamos riéndonos a carcajada limpia. Hubo un momento en que yo creo que fuiste tú que comentaste, oye, por favor, al final nos van a detener. Y me dijo el señor, no, si se nota que son buena gente. Y digo, y yo, no, y además es que están muy preocupados. Y en ese momento se os oyó a todos una carcajada y me decía, sí, se nota que están muy preocupados. Nos parecía un poco ridículo que nos llevaran a comisaría cuando estaban viendo perfectamente que estábamos grabando, que eran pistolas todas de juguete, que éramos unos niños también. Vamos, no recuerdo tener ninguna preocupación al respecto. Y incluso cuando llamamos desde comisaría a nuestros padres. Oye, que estamos aquí en la comisaría, que no saben... No. Pero bueno, fue una anécdota para recordar, desde luego. A darle un poco más de realismo a los efectos nos ayudó Javi, un amigo interesado en aquellos años por el mundo del maquillaje. Había una revista que no sé si se llamaba Fangoria y cada vez que subía a Madrid la compraba porque aquí no estaba. Y bueno, pues siempre salía alguna crónica, hablaban un poquito, pero muy poco de los efectos especiales y me empezó a gustar mucho. No había internet, ahora lo buscas todo y es instantáneo, ¿no? Pero allí pues era ensayo-horror. El tema de la sangre, no sé si te acuerdas, hicimos 1000 mezclas, 1000 pruebas, 1000 de todo. Los cortes, cuando empezamos a trabajar con la cera, productos que desconocíamos por completo. Era probar después a ver quién se quitaba eso. Aquel invierno mis padres decidieron divorciarse. No lo recuerdo de forma traumática porque ellos se esforzaron por hacerlo bien, pero obviamente trastocó nuestras vidas. Sí, me doy cuenta de que esto empieza a parecer los Fabelman en Albacete, pero ¿qué queréis que haga? Sucedió así. Supongo que Spielberg y yo hemos llevado vidas paralelas, al menos hasta los 18 años. Luego ya difieren un poco. Para mí, el instituto era pasado antes de terminar COU. Y eso que volví a aprovecharme de sus instalaciones
y de los figurantes gratuitos que eran mis propios compañeros de clase. Corrimos para terminar pocos escrúpulos para poder dedicar todas nuestras energías a los exámenes de selectividad, al menos mis amigos, que eran todos de matrícula de honor. Yo me conformaba con un simple aprobado. Mientras la mayoría hincaban los codos, la prensa empezaba a hacerse eco de nuestro nuevo corto, quizá el último. Yo esperaba que llegaran las vacaciones para poder ir a Madrid y enseñárselo a mis abuelos. Ale, los cortes de mangas ahí. Ya está borracho el tío. Ha habido un accidente, claro. Mira. El día antes de la selectividad estábamos comiendo cuando sonó el teléfono. Mi abuela había muerto en el quirófano durante una operación de corazón. No habían sido capaces de lograr que volviera a latir después de la cirugía. No pude llorar, estaba bloqueado, y salí a caminar por Albacete. Al día siguiente no pude ir al entierro de mi abuela porque tenía los primeros exámenes, una decisión de la que me he arrepentido muchas veces a lo largo de los años. ¿Queréis oír algo gracioso? Al final nunca fui a la universidad. Estas son las máquinas que habían en el Gran Hotel. Esta ya tiene el portaobjetivo, por lo menos. El lector de sonido y todo. Vamos a ver. Entrega el 3. En otoño de 1996, un centro comercial en la periferia inauguró el primer multicine de Albacete. Temiendo la competencia, Salcillo, el exhibidor que hasta entonces dominaba la cartelera, apostó por abrir otro multicine en otro centro comercial. Las pantallas en la ciudad se triplicaron casi de un día para otro. Esto es preparar la película para la última función que se va a pasar en este cine. Este es el Cervantes. Bueno. La llegada de la multisala fue precisamente el declive del cine tradicional, porque lo veo como un supermercado de cine que vas, consumes rápido y te vas, pero sin tener, digamos, esa parte de magia que te ofrece entrar en una sala de toda la vida, una sala concreta. Año 96, efectivamente, en octubre aproximadamente se abren las salas. Fueron las últimas que inauguró José Antonio Tendero, nuestro gran crítico de la ciudad. Las últimas que digo, porque además él siempre lo dijo, dice, a partir de ahora dejaré de venir al cine, porque sé que esa se merienda para ir al cine, yo no voy. José Antonio, si llevas toda la vida yendo al cine, ¿cómo te vas a despedir ahora? Dice, yo ya no estoy para irme de excursión, para ir a ver una película. A mí aquella frase me impactó. Los cines de pantalla única que había en el centro de la ciudad se convirtieron en reliquias frente a este nuevo modelo de negocio y pronto empezaron a cerrar. Ahí desaparecen las salas del centro, porque a partir de la inauguración de los Albacenter, como el propio dueño de Albacenter era dueño de las salas del centro, ha hecho una inversión potente y quiere rentabilizarla. Entonces lo que hace es ir cerrando paulativamente las del centro. Se dio la circunstancia que había casi 30 y pico salas de 2 o 3 complejos de multicines y vimos que los otros se cerraban y yo creo que aquí muy poca gente echaba una lágrima. Se acabó. No se daba. Y aunque nos esté mal decirlo, hemos cerrado con más éxito que ningún otro cine. ¿Sí? 32. El Capitol, 10. Adiós, mundo cruel. Hasta luego.
Sobre todo las eternas colas para entrar a ver una película. En ese momento te enfadabas cuando ibas en el mes de agosto, pero ahora las echo de menos. Te lo tienes que sacar tú por internet y ya no hay ni taquilleros. O sea, no sé, me da un poco de lástima. Creo que en ese aspecto hemos ido para atrás. Muchas de las películas que he visto en mi vida sé en qué cine las vi, en aquella época. Por ejemplo, me acuerdo de ver Superman en el Gran Hotel, yo era un chiquillo. Pero ahora dime en qué número de la sala 13, 15 he visto, no lo sé, no lo recuerdo. Esa parte de magia yo creo que se ha perdido. Están cerrados, tapiados y locales maravillosos, enormes, enormes. No se podrían hacer otras cosas y yo creo que aprovechar esos locales porque eso es vamos, para mí un destrozo. Eso, si entráramos ahora se nos caería el alma a los pies. Seguro. A mí me daba igual lo que pasara con aquellos cines. Había huido de Albacete un mes después de acabar la selectividad y no entraba en mis planes volver. Tenía trabajo como meritorio de dirección en una telecomedia de Antena 3 titulada La Casa de los Líos. Allí me vi rodeado de actores españoles clásicos como Arturo Fernández, Lola Herrera o Florinda Chico. Cierto que mi trabajo consistía sobre todo en traer los churros para el desayuno de Florinda o el té y el huevo duro que comía Arturo cada día de su vida, como si fuera Robert De Niro en El corazón del ángel. Pero pronto empecé a asumir más responsabilidades e incluso hice alguna aparición en la serie junto a Lola. Gracias a aquella serie aprendí cosas elementales como hacer un plan de rodaje. Recuerdo a Florinda intentando sobornarnos con chorizos de su pueblo para que cambiáramos el plan a su conveniencia. Vivía en un estudio en el norte de Madrid que decoré como si fuera un taller mecánico, una fase por la que todo joven recién emancipado tiene que pasar. La ducha se embozaba, la moqueta raspaba y las paredes eran de papel. Los vecinos, al parecer, no se morían de ganas de escuchar todo el día Loquillo y Burni. Y así me lo hicieron saber. Hice pocos amigos en aquel bloque de apartamentos. El grupo como que se dividió un poquito, ¿no? Porque pues unos fuimos a Valencia, otros a Madrid, otros se quedaron aquí en Albacete. Pero claro, luego nos veríamos normalmente pues, en los puentes o en las fiestas, en las Navidades, en Semana Santa. Yo, por ejemplo, hay una cosa que no entiendo ahora. Cuando los chavales tienen la oportunidad, porque económicamente se lo pueden permitir, de salir a estudiar fuera y deciden quedarse aquí. En mi caso es otro mundo porque ya salgo de Albacete, voy a Madrid y el mundo explota. Yo entro en un colegio mayor con 135 compañeros, gente de toda España. Siempre peleo con ellos. Salir, iros. Tenéis que ver otras cosas, tenéis que ver otras ciudades, cómo vive la gente, cómo piensan, qué tipo de relaciones sociales hay. Para mí fue como una esponja que de repente se hidrata y empieza a crecer, a crecer, a crecer. Yo cada día, en esa época, cada día aprendía 1000 millones de cosas diferentes. También existía la inquietud de no voy a ser lo que es mi padre. Y ahora es todo lo contrario. Ahora si mi padre es médico, yo médico. Si mi padre es abogado, yo abogado. Eran muy disruptivos. Había un pensamiento divergente muy grande en vosotros. Yo me quedo aquí en Albacete, estudio ingeniería industrial y bueno, pues esos años muchos de vosotros os vais y bueno, pues aquí pues desarrollo mi vida estudiantil con nueva gente, con nuevos compañeros. Empiezo a hacer piña con amigos en otros sitios y en Albacete fue una época mala para mí en Albacete. Venía a Albacete, no encontraba a mis amigos de siempre, no había nadie y la ciudad no me terminaba de gustar y no me encontraba a gusto. Fue la época, yo creo, peor de mi convivencia con Albacete, la época que me marcho a estudiar fuera. Más que la relación con la ciudad, cambió la dinámica. De repente yo ya me encontraba como que era un visitante. Cuando yo llegaba los viernes y llamaba a estos, todo lo divertido había pasado el jueves, porque ellos salían los jueves. Todo el mundo te preguntaba, ¿cuándo te vuelves? Se daba por hecho que tenías que volver. Y yo, en el fondo, pues evitaba la pregunta. Yo no me visualizaba en un futuro viviendo en ningún sitio. En el 97 escribí mi primer largo. Un guión bastante mediocre que tuve la infeliz idea de enviarle a José Luis Cuerda solo porque transcurría en Albacete. Como no recibí respuesta, me presenté en su oficina sin avisar. Cuerda refunfuñó un poco, pero al final me dejó pasar y me escuchó durante unos minutos. Después me preguntó cuántos años tenía. Cuando respondí que 19, puso los ojos en blanco y dijo: sal y vive un poco primero. Fue el mejor consejo que me han dado nunca. Te prometo que lo he intentado, José Luis.
Sin ningún trabajo a la vista, me fui a Albacete a pasar el verano de 1998. Mis amigos también estaban allí, y buscando un proyecto que nos tuviera entretenidos, surgió la idea de hacer otro corto, más de 2 años después del último. De esos cortos me encantaba recibir el guión. Ir buscando tus partes y cuáles eran tus frases. Me lo pasaba pipa. Y imaginando ya cómo iba a ser el corto cuando lo rodáramos. Si Juanma habla de cortos, en plural, es porque en el verano del 98 hicimos Ar de Albacete, intento de cine negro protagonizado por César y Balabusca, una típica pareja de detectives. ¿Qué lees? Cita con Roma. ¿Lo has leído? No, no. No me gustan las novelas románticas. Y como fue bien recibido, el siguiente verano retomamos a los personajes en Safari, en un tono bastante más cómico. Así que siempre pensamos en aquellos cortos como si fueran un díptico. Joder, ¿pero qué te ha pasado? En casa de Verónica, un tío salido de Mad Max ha intentado arrancarme la piel para hacerse una capa nueva, tío. En Ar de Albacete y Safari estaba decidido a maximizar la ciudad grabando en todas las localizaciones posibles. Aparecen parques, centros comerciales, calles, pasajes, bares, discotecas, la catedral, el recinto ferial y hasta la plaza de toros. Poca gente hay grabando una ciudad durante todo este tiempo. Y yo creo que esos cortos son los primeros cortos en los que uno de nosotros tiene carné y tiene coche, que es Germán, y entonces lo aprovechas muchísimo paseando por todas las calles de la ciudad. Parece que solo nos llamas cuando tienes problemillas, ¿eh? He secuestrado a Verónica. Buscamos a ese tío. Bueno, la verdad es que él también nos busca a nosotros, ¿eh? Tú lo sabrás mejor que como te dedicas a esto tendrás que ir pidiendo muchos permisos para rodar en muchos sitios. Pero tal y como está ahora mismo la vida, yo creo que ahora vas a la plaza de toros. Supongo que al final te la acabarían dejando, pero te pondrían 1000 trabas. En esa época yo creo que era todo un poco más abierto, todo más sencillo. Si no hubiéramos hecho todo lo que veníamos haciendo, evidentemente no hubiera sido posible. En los 90, algunos desequilibrados justificaron sus crímenes como parte de juegos de rol, y los medios se lanzaron a crear psicosis sobre el tema. Aunque en tono humorístico, Safari abordaba la cuestión con la misma falta de rigor. Lamento haber puesto mi granito de arena para perpetuar el mito de que el arte, ya sea un libro, una película, una canción, un videojuego o un juego de rol, puede trastornar a una mente sana. Me llevo estos. El miércoles empieza una partida de Star Wars. Si quieres puedes apuntarte. ¿Qué va, qué va? No me interesan los juegos de rol. Mejor. Una vez que empiezas, no hay forma de desengancharte. Me fastidió salir tan poquito en Safari. Supongo que tu apego a la verosimilitud hacía que no pudiera salir con la cara destapada, ya que ya había muerto en la primera parte. Juanma y Germán compartían una lucha de katanas que coreografió nuestro amigo Javi. Invertíamos más tiempo de preparación que en el pasado, pero seguíamos siendo temerarios porque las katanas no eran falsas, eran auténticas. Las dejamos más bien romas y fue un milagro que nadie acabara malherido. Si nos hubiéramos dado un golpecito en un dedo, seguro. Seguro, porque eran katanas afiladas, eran katanas, bueno, katanas de verdad, joder, que no había otra cosa. Síguelas. Que yo me tengo que acordar, ¿eh? Que yo no doy para atrás. Espera, empiezo. Acción. Joder, hostia, parece Dan Bader, macho. Me acuerdo que era un regalo de mi padre y las teníamos ahí como oro en paño, ¿no? Y cuando me las diste, digo, madre mía, digo, qué más da, digo, esto es probar.
justo al lado de mi casa vivían unos chicos en un piso de estudiantes, eran amigos, y creo que lo vieron por la tele. Y el personaje de Humungus fue el cachondeo para bien. Soy Humungus. Venga, vale. Pero eso no importa. Vas a morir. En Villa Draco me darán 3 Morlocks por tu corazón. Un personaje evidentemente cómico, es un tarado. Al fin de cuentas es un loco. Pero a la gente le hizo mucha gracia encontrarse un tío con unas bermudas verdes, una capa y un casco. Eres la hostia, macho. Además de la compañía de habituales, creció el número de secundarios en ambos cortos. En Ar de Albacete, Juanma acribillaba balazos a Pablo Chapela y a Ernesto Sevilla. ¿Vas a matar a mí? Ellos han matado a tu novia. Después, por recomendación de Ernesto, fiché a un tal Raúl Cimas como el villano de Safari. Era de los primeros cortos que existe presencia femenina, porque claro, éramos un grupo de amigos, todas nuestras actividades eran muy endogámicas. Jugábamos al fútbol los amigos, hacíamos un grupo de música los amigos, hacíamos cortos los amigos. Entonces, la presencia femenina por primera vez, que yo creo que era muy necesaria para darle credibilidad a los cortos, sobre todo por cómo lo planteaste, ¿no? El anunciarlo, que buscabas actrices y actores, para mí era un síntoma más de que eso iba algo más en serio, ¿no? Tampoco es que podamos colgarnos ninguna medalla feminista, porque las mujeres en aquellos cortos o eran prostitutas... ¿Puedo hacer algo más por ti? Por ejemplo. No sé, lo que puedas pagar. Yo hago de todo. o acababan siempre muertas. Aún no sabía cómo utilizar a los personajes femeninos de otra forma que no fuera como palanca para la progresión dramática de los masculinos. En mi tibia defensa, era un espejo de los roles de género que veíamos a menudo en la pantalla en aquellos años. De nuevo, los medios locales nos dedicaban su atención. Comenzaba a notar que se referían a nosotros como viejas glorias del audiovisual albaceteño, y apenas teníamos 20 años. Al principio iban muy serios, hombre, luego ya se dieron cuenta y ya por la tontería nos llevaron a... Tan serios como que llevaban una pistola desenfundada. Y lo peor es que hubo que repetir la secuencia porque no valió lo que grabamos. Vamos a ver imágenes de Ar de Albacete, porque estamos hablando un poco de la trayectoria de estos chicos, pero queremos que ustedes sepan verdaderamente qué es lo que hacen. Recuerdo también irme alguna noche contigo a los bares de copas a poner carteles por todos los bares donde la gente estaba bailando y nosotros con nuestro rollo de celo para colgarlo al lado de la máquina de tabaco, que no sé por qué creíamos que ese era nuestro público objetivo. Aún con sus limitaciones, Ar de Albacete y Safari fueron nuestros mejores trabajos. Los años 90 llegaban a su fin y quizá hubiera sido un buen momento para dejarlo. Pero si U2 no fueron capaces de parar después de Actum Baby y Zoo Europa, ¿por qué íbamos a ser nosotros mejores? En 2000 ya no vivía en un cochambroso estudio, sino en un piso en Malasaña. Este soy yo de resaca un viernes por la mañana. En la primera reunión de la comunidad a la que asistí salí elegido vicepresidente. Resultó que el presidente iba a dirigir su primera peli ese verano, Tuno Negro, hoy convertida casi en una cult movie. Así que gracias a aquella reunión conseguí un trabajo en el equipo de cámara de aquella película. Y nuestro edificio quedó huérfano de presidente y vicepresidente durante el tiempo que duró el rodaje. Tuno Negro empezaba a filmarse a mediados de agosto, lo que dificultaba hacer un corto en Albacete de la misma forma que los veranos anteriores. Se me ocurrió probar algo distinto. Una historia que pudiera filmarse en una semana y ya de paso fuera menos narrativa que las anteriores. Sin darle muchas vueltas al asunto, decidí adaptar a España el libro American Psycho, que acababa de leer. La mente perturbada de su protagonista daba pie a hacer lo que te diera la gana. Este libro ha cambiado mi vida. Y quiero decir que la ha cambiado realmente y no en la forma en que algunas personas piensan que el guardián entre el centeno, guerra y paz han cambiado las suyas. Empiezo a no recordar bien las circunstancias de esa grabación, seguramente porque fue muy improvisado y tampoco le dimos mucha importancia. Mucho texto. Estos son Carlos, Carolina y Lucía. A Carlos lo conocí en la carrera, pero ya ha terminado y ya está trabajando con su padre. En mi nueva condición moral los considero como seres inferiores. Creo que eran personajes ya como adultos con un peso que no llegábamos a darlo.
No teníamos una idea de una historia a la que pudiéramos aferrarnos, ¿no? Era una parodia de American Psycho, sin llegar a ser parodia. Yo creo que estaba en fase también, fase Robert De Niriana, que exageras todo un poco, que no sé, te pones a hacerlo en plan americano sin tener por qué hacerlo. Ese me queda así un poco extraño. Es que no es un gran corto, Jorge, te lo tengo que decir, no es un gran corto. Algo debe intuir porque lo firmé con seudónimo y nunca intenté darle ninguna difusión. Para mí era un experimento inacabado. Los trabajos en rodajes profesionales me mantuvieron alejado de Albacete durante los siguientes veranos. Trabajé, por ejemplo, en el equipo de cámara de la Caja 507. Esta foto que hizo Emilio Pereda en Tánger me encanta, porque resume bien la sensación de aventura que tuve en aquel rodaje. También hice un cameo de recepcionista de hotel en una escena junto a Antonio Resines, en concreto en la única escena de toda la película cortada en montaje. El universo me enviaba señales claras de que mi lugar no estaba delante de la cámara. Entre los rodajes que me llevaban a Valladolid, a La Línea o Palma de Mallorca y mi propia vida en Madrid, desconecté poco a poco de Albacete. La ciudad yo creo que no cambió tanto, o por lo menos bajo mi percepción. En esos tiempos yo creo que los que cambiábamos éramos nosotros. Estamos hablando de la época de 22, 23 años, 24. Nuestros cambios van a un ritmo agigantado. En primavera de 2003, durante unos días de visita en Albacete, tuve una idea para un corto sin diálogos. Todo lo malo que hagas volverá a ti tarde o temprano, generando un eterno retorno del que nunca vas a poder escapar. En él participaban amigos y familiares en papeles que apenas se podían considerar un cameo. Eslabones duraba 3 minutos y no se me escapó la ironía de que después de una década haciéndolos, aquel era mi primer y verdadero corto, el único que no era un largo frustrado. Ganó un premio en Avicine, un nuevo festival cuya sección de videocreación albaceteña demostraba que mis amigos y yo no estábamos solos, que había más gente en la ciudad haciendo películas. Eslabones fue lo último que filmé en Albacete. Es pronto, yo creo que para hablar sobre lo que se ha hecho aquí en Albacete, que está muy reciente, pero desde luego lo que se ha visto hasta ahora es que la calle ha sido colonizada absolutamente por el peatón y la gente la ha usado mucho, se ha visto muy transitada y yo creo que eso es un buen síntoma. Estoy hablando concretamente de la calle ancha. Muchos comercios incluso que estaban cerrados en esa calle pues se están reabriendo. Albacete sobrevivió a la peatonalización de su calle ancha y entró por fin en el siglo XXI. Cerraron cines. Cerraron videoclubs. Cerraron salas y bares. Y luego llegaron otros. Y también las franquicias que hacen que todas las ciudades del mundo parezcan la misma. Como decían en El Gato Pardo, si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie. Pues en esas está Albacete hoy, cambiándolo todo para que todo siga igual. Nos hemos enfrentado a varias decepciones grandes a nivel sociedad y yo sí que he pasado años sintiéndome estafado por la promesa de vida, pero no mis expectativas concretas, sino la promesa de vida que me planteaba la sociedad. Una sociedad que nos decía, tú pórtate bien, estudia, hazte una carrera, ponte a trabajar y luego ¿qué? Y eso es lo que nos ha pasado a muchos, que hemos llegado después de seguir obedientes ese camino y hemos llegado a la hora que y en el ahora que no había ningún plan para nosotros. Evidentemente no se ha cumplido
cómo me veía yo, porque es difícil que alguien se viera así, pero bueno, yo sí que creo que he cumplido con mis expectativas, o voy cumpliendo con mis expectativas que se me van generando cada día, porque esto está vivo y gracias a Dios nos vamos poniendo objetivos nuevos y vamos generándonos expectativas nuevas, ¿no? Si no, pues tendría poco sentido, ¿no? Por supuesto, no se han colmado todas las ambiciones que yo tenía, pero bueno, pues supongo que eso forma parte de la experiencia vital. El un poco también pues, saber modular, digamos, las expectativas, ¿no? Y también el apreciar las cosas que se tienen. Siempre he pensado que esto es una carrera de fondo y sigo pensando que tengo tiempo para todo. Como si quiero aprender a tocar un instrumento. Creo que eso sí que no lo he perdido. La capacidad de aprendizaje. Siempre dicen, los niños aprenden más rápido. No, lo dudo. Lo que pasa es que le echan tiempo sin contar el tiempo. Las expectativas que yo tenía con 14 años, desde luego, no. O sea, yo proyectaba otra carrera, ¿no? Con más impacto, honestamente. Pero bueno, al final, bueno, aprendes a vivir con lo que la vida te da y soy muy feliz con lo que tengo, con otras cosas, ¿no? Y la música me sigue aportando, no puedo dejar de hacerla, por mucho que quiera, y me ha dado casi más penas que alegrías, pero aquí seguimos, ¿no? Entonces, al final es algo tan vocacional que no puedo evitar, más allá de lo que me aporte a nivel profesional, es a nivel personal lo que me aporta. Descubro que lo que realmente tengo por la música es pasión, más allá de que me dé de comer o me permita comprarme una casa. Ahora yo me encuentro satisfecho de la vida que llevo y creo que no defraudo a mí yo de 15 años. Si me lo encontrara ahora, creo que soy una persona que podría decir que es bastante coherente con lo que pensaba cuando tenía 15 años. ¿Y yo? ¿Defraudaría a ese chaval de 15 años si me lo encontrara ahora? ¿Defraudaría a ese niño que quería ser de los que hacen las películas? Lo primero que quise ser fue un director precoz, y eso lo conseguí a medias. Lo siguiente, un director prolífico, que encadenara un proyecto con otro, y eso no lo he conseguido. Pero últimamente me ha dado por pensar que lo importante nunca ha sido ser precoz, ni ser prolífico. Lo importante es ser sincero. Que todas las películas que hagas, muchas o pocas, signifiquen algo para ti. Y eso sí lo he logrado. Y creo que nunca haré una película más personal que esta que acabáis de ver. Si preguntáis por mí, me encontraréis aquí, disfrutando del tiempo que me queda por vivir. Siempre procuré beber la vida intensamente, disfrutando cada trago que me queda por vivir. Respiré la vida como nadie más, aprovechando el tiempo que me queda por vivir. Que lo mejor de nuestra vida aún está por ocurrir. Todo el amor del mundo lo derrocharemos tú y yo. Cada segundo de tiempo que nos queda por vivir. Que lo mejor de nuestra vida aún está por ocurrir.